La familia de mi esposa causó conflictos en nuestro matrimonio, le pedí respetar límites, o considerar separarnos. Soy un hombre de 32 años, y durante la mayor parte de mi matrimonio, he estado lidiando con una relación agotadora con la familia de mi esposa, en particular con su padre autoritario y sus dos hermanos entrometidos. Se siente como una batalla interminable para afirmar mis límites al mismo tiempo que trato de mantener la paz. Sinceramente, estoy al límite de mi ingenio. Cuando me casé con mi esposa, pensé que la participación de su familia en nuestras vidas era solo de entusiasmo. Mi esposa, que es una pareja amable y cariñosa, me aseguró que su papá y sus hermanos eran solo un poco exagerados, pero tenían buenas intenciones. Sin embargo, con el tiempo, su comportamiento comenzó a sentirse menos como entusiasmo y más como control. Mi suegro nunca pierde la oportunidad de menospreciarme, ya sea en cenas familiares, reuniones navideñas o incluso llamadas telefónicas casuales. Mi cocina no es lo suficientemente auténtica, mi carrera no es estable, y aparentemente, mi sentido de la moda es cuestionable, y eso es solo el comienzo. Lo que lo empeora es que ignora por completo el concepto de límites. Al principio de nuestro matrimonio, me sobresaltaba el sonido de sus golpes, siempre sin previo aviso, en la puerta de nuestra casa. No importaba si era domingo por la mañana o tarde en la noche, actuaba como si tuviera derecho a pasar cuando quisiera. Y si me atrevía a mencionar que necesitábamos un aviso antes de que viniera, se reía o decía: «Oh, soy de la familia. No necesito una invitación». Mis cuñados, por otro lado, son como su sombra, lo respaldan en todo, creando un frente unido que es imposible de penetrar. Están constantemente chismeando en sus chats grupales familiares donde estoy convenientemente excluido y, a veces, me entero de lo que se dice a través de amigos en común. Alerta de spoiler, nunca es nada bueno. El incidente que finalmente me empujó a comenzar a cuestionarme todo sucedió recientemente. Mi esposa y yo nos fuimos de vacaciones cortas, un descanso muy necesario del caos, y cuando regresamos, casi no reconocí nuestra sala de estar. Mi suegro había decidido sorprendernos redecorándola. Los muebles estaban reorganizados. Se colgaron cortinas nuevas e incluso había pintado una pared decorativa de un color que odiaba. Aparentemente, había convencido a mis cuñados para que lo ayudaran y habían pasado un día haciéndolo. Cuando lo confronté, su respuesta fue tan desdeñosa como siempre. Dijo: «Solo estaba tratando de ayudar». Tu sala de estar necesitaba algo de personalidad. Mi esposa trató de mediar, pero, en lugar de ponerse de mi lado, lo ignoró, diciendo: «Probablemente pensó que estaba haciendo algo bueno». No podía creerlo. No se trataba de la sala de estar. Se trataba de la completa falta de respeto por nuestro espacio y nuestra autonomía. Las consecuencias no se detuvieron ahí. Mi suegro comenzó a contar su versión de la historia al resto de la familia, presentándome como un ingrato y controlador. Poco después, mis cuñados comenzaron a publicar mensajes crípticos en las redes sociales sobre personas tóxicas y reyes del drama, que claramente estaban dirigidos a mí. Era agotador ver estas pequeñas indirectas aparecer en mi feed, pero decidí no responder. Pensé que tal vez si lo ignoraba, las cosas eventualmente se calmarían, pero, por supuesto, no fue así. No mucho después de la debacle de la sala de estar, mi suegro se invitó a cenar, y no vino solo. Trajo a dos de sus amigos, personas que nunca había conocido, y anunció que pensó que todos podríamos conocernos. Me tomó por sorpresa y me apresuré a preparar suficiente comida mientras trataba de no perder la calma. Después de la cena, le dije, firme pero cortésmente, que lo agradeceríamos si nos avisaba antes de visitarnos en el futuro. Él sonrió, asintió y me ignoró por completo. La semana siguiente, apareció sin avisar de nuevo, esta vez con un pastel que había horneado. Cuando le recordé nuestra conversación sobre llamar con anticipación, lo ignoró diciendo: «Oh, no pensé que te importaría». Es solo un pastel. Mi esposa, siempre conciliadora, trató de arreglar las cosas, diciéndome que tenía buenas intenciones y que no entendía por qué estaba tan molesto. Empecé a sentir que vivía en un universo paralelo donde todos estaban de acuerdo con esta locura excepto yo. La falta de apoyo de mi esposa fue la parte más difícil. Me decía que entendía mis frustraciones, pero, a la hora de la verdad, siempre se ponía del lado de su papá para mantener la paz. Me sentía aislado, como si estuviera luchando esta batalla solo. Cada intento de establecer límites se encontró con resistencia o desafío absoluto. Empecé a cuestionarme si nuestro matrimonio podría sobrevivir a esta dinámica. No es que no amara a mi esposa. La amo, pero su falta de voluntad para enfrentarse a su familia estaba erosionando la confianza y la asociación que habíamos construido. Fue entonces cuando decidí que ya era suficiente. No iba a seguir viviendo así, constantemente al límite y esperando la próxima
Intrusión o comentario pasivo-agresivo, comencé a idear un plan para recuperar el control de mi hogar, mi matrimonio y mi tranquilidad. Si mi esposa no iba a defendernos, lo haría yo. Esto ya no se trataba solo de establecer límites. Se trataba de recuperar mi vida del caos que su familia había traído, y esta vez, no me echaría atrás. Actualización 1. Senté a mi esposa una noche después del trabajo, decidido a tener una conversación seria. Le expliqué todo, como su padre y sus hermanos estaban interfiriendo en nuestras vidas, lo agotador que era defenderme constantemente de su comportamiento autoritario y cómo estaba empezando a afectar nuestro matrimonio. Escuchó, asintiendo ocasionalmente, pero, cuando la presioné para que confrontara a su familia, dudó, murmuró algo sobre no querer crear un drama innecesario, pero finalmente prometió hablar con ellos. No estaba convencido, pero decidí darle la oportunidad de dar un paso al frente. Unos días después, mi suegro apareció en nuestra casa sin avisar. De nuevo, llevaba una bandeja de galletas y sonreía como si nada hubiera pasado. Cuando abrí la puerta, alegremente afirmó que había olvidado la nueva regla de llamar con anticipación. Me mantuve firme y le dije que no podía entrar sin previo aviso. Su expresión cambió de inmediato y levantó la voz, llamándome irrespetuoso y diciendo que estaba manteniendo a su hija alejada de su familia. Con calma, repetí que necesitaba llamar antes de visitarnos y cerré la puerta. No se fue, en cambio, se sentó en el porche, murmurando en voz alta sobre lo ingrato que era. Cuando mi esposa llegó a casa esa noche, lo encontró todavía sentado allí. Parecía molesta, no con él, sino conmigo. Me dijo que había empeorado la situación innecesariamente y que debería haberlo dejado entrar. Estaba atónito. Era como si todo lo que habíamos hablado unos días antes se hubiera esfumado, sintiéndome acorralado. Comencé a llevar un registro de cada interacción que tenía con su padre y sus hermanos. Pensé que si alguna vez llegaba el caso, al menos tendría pruebas de hasta dónde estaban llevando las cosas. No mucho después, me enteré por un amigo en común que mi suegro estaba planeando una reunión familiar para abordar mi comportamiento. No estaba invitado, por supuesto, mi esposa tampoco me lo dijo. Solo me enteré cuando el amigo lo mencionó de pasada. Cuando la confronté, admitió que la habían invitado, pero que no veía el daño en asistir. Prometió que era solo una oportunidad para que todos aclararan las cosas. Eso no me hizo sentir mejor. Después de la reunión, sus hermanos comenzaron a enviarme mensajes de texto sarcásticos, insinuando que la familia había decidido por unanimidad que yo era el problema. El siguiente golpe llegó cuando escuché a mi esposa hablando por teléfono con su padre. Él mencionó casualmente una cena familiar que estaba planeando en nuestra casa. No me había preguntado. Ni siquiera me lo había dicho. Simplemente lo estaba organizando como si fuera su propia casa. Cuando lo mencioné con mi esposa, ella lo ignoró y dijo que no era gran cosa. Sugirió que simplemente lo aceptáramos para evitar más tensión. Esa fue la gota que colmó el vaso. Llamé a mi suegro directamente y le dije que la cena estaba cancelada. Estaba furioso, acusándome de tratar de dividir a la familia. Amenazó con cortar el contacto con su hija si no dejaba de ser tan controlador. Las consecuencias de esa confrontación fueron inmediatas. Mi esposa llegó a casa del trabajo, visiblemente molesta. Me dijo que su padre la había llamado llorando, diciendo que estaba arruinando su relación. Parecía genuinamente decepcionada y dijo que estaba siendo demasiado rígido. Ya no tenía energía para discutir. Simplemente le dije que si ella no estaba dispuesta a hacer cumplir los límites, tendría que tomar medidas más drásticas para proteger mi paz. No dijo nada después de eso. Pero la tensión en la casa era palpable. Sabía que las cosas iban a empeorar antes de mejorar. Pero había terminado de comprometer mi cordura por el bien de mantener la paz. Actualización 2. Después de las consecuencias de la cena cancelada, sabía que no podía seguir viviendo así. Le dije a mi esposa que necesitábamos tener una conversación seria. No me anduve con rodeos. Le di un ultimátum. O establecía límites claros con su padre y sus hermanos o yo tendría que considerar medidas más drásticas, incluida la separación. Parecía sorprendida, pero accedió a tener una reunión con su padre para abordar la situación. Dejé en claro que esperaba que se mantuviera firme esta vez. Unos días después, mi esposa invitó a su padre a discutir los límites. Me quedé arriba, sin querer desviar la conversación. Podía escuchar su tono desdeñoso incluso a través de las paredes. Ignoró sus preocupaciones, diciendo, así es nuestra familia. Él es quien tiene que adaptarse. Cuando mi esposa mencionó mi frustración, me acusó de ser demasiado sensible, y afirmó que estaba tratando de aislarla de su familia. Después de que se fue, mi esposa admitió que no lo había convencido. No me sorprendió, pero le dije que esta era su oportunidad de mostrarme que hablaba en serio sobre apoyarme. A la mañana siguiente,
Me desperté y encontré mis redes sociales inundadas de publicaciones vagas de sus hermanos. Escribieron cosas como, algunas personas realmente no entienden el valor de la familia, y es triste ver que el egoísmo separa a las personas. Aunque no me nombraron directamente, era obvio de quién estaban hablando. Decidí bloquear a mi suegro y a mis cuñados en todas las plataformas para evitar el drama. Sin embargo, eso no los detuvo. Empecé a recibir noticias de familiares lejanos que habían sido contactados por mi suegro, instándolos a que me hicieran entrar en razón. Algunos de ellos llamaron o enviaron mensajes diciéndome que necesitaba ser más comprensivo. Mi esposa, abrumada por la creciente tensión, comenzó a evitar el tema por completo. Cada vez que lo mencionaba, cambiaba de tema o me decía que no quería pelear. Estaba claro que estaba solo. Entonces, comencé a investigar mis opciones legales. Contacté a un abogado para comprender mis derechos con respecto a la casa, en caso de que las cosas empeoraran. Saber que tenía un plan me dio una sensación de control, incluso si era solo un pequeño paso. La situación llegó a un punto crítico una tarde cuando escuché un ruido extraño afuera. Miré por la ventana y vi a mi suegro parado en el porche, con un cerrajero. Estaba tratando de cambiar las cerraduras, alegando que tenía todo el derecho de entrar en la casa de su hija cuando quisiera. Inmediatamente llamé a la policía. Cuando llegaron, él rompió a llorar, afirmando que yo lo estaba tratando como a un criminal. El cerrajero se fue rápidamente y los oficiales le explicaron que no tenía ningún derecho legal a acceder a nuestra casa sin permiso. Finalmente se fue, pero no sin armar una escena. Cuando mi esposa llegó a casa, estaba furiosa, me acusó de exagerar y avergonzar a su padre. Le recordé que él había cruzado todos los límites posibles, pero ella no quería escucharlo. Dijo que debería haberla llamado primero en lugar de involucrar a la policía. Le dije que ya era suficiente y que si ella no comenzaba a defenderme, no tendría más remedio que tomar el asunto en mis propias manos. Decidí tomarme una semana libre del trabajo para aclarar mi mente y elaborar un plan. Durante ese tiempo, sus hermanos comenzaron a enviarle mensajes pasivo-agresivos, llamándome controlador y diciendo que ya no la reconocían. Los ignoré, pero me di cuenta de que sus palabras la estaban afectando. Ella comenzó a pasar más tiempo en el trabajo, llegando tarde a casa y evitándome por completo. Mientras limpiaba la casa un día, encontré una llave de repuesto escondida en un cajón. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de lo que había estado sucediendo. Mi suegro había estado usando esta llave para entrar a la casa cuando quisiera. Confronté a mi esposa, quien admitió que le había dado la llave hacía mucho tiempo y que nunca la había pedido de vuelta. Furioso, cambié todas las cerraduras ese mismo día. Le dije que si ella no estaba dispuesta a hacer cumplir los límites, lo haría yo. La próxima vez que mi suegro intentó aparecer sin avisar, se encontró con la puerta cerrada. Cuando llamó a mi esposa para quejarse, ella le dijo que no podía hacer nada al respecto. Me di cuenta de que finalmente estaba empezando a comprender la gravedad del asunto. Le advertí que si las cosas no cambiaban, separarnos podría ser la única forma de proteger mi paz. Por primera vez, no discutió. En cambio, prometió averiguar cómo arreglar las cosas. No me hacía ilusiones, pero al menos era un comienzo. Actualización 3. La situación se intensificó cuando mi suegro llamó a un abogado de familia. Afirmó que tenía derechos sobre la casa de su hija, a pesar de no tener propiedad legal ni arrendamiento. El abogado le aconsejó que no tenía legitimidad, pero el hecho de que llegara tan lejos decía mucho sobre sus intenciones. Decidí protegerme aún más asegurando oficialmente los documentos de propiedad a mi nombre. El proceso tomó algunas semanas, pero, al final, tenía pruebas legales de que nuestra casa era mía tanto como de mi esposa. Este paso me dio una sensación de control y seguridad. Las secuelas de esa reunión fueron previsiblemente dramáticas. Mis cuñados recurrieron a las redes sociales, acusándome de poner a su hermana en contra de ellos. Publicaron mensajes crípticos sobre cónyuges tóxicos y hermanos perdidos, que conocidos mutuos captaron rápidamente. Mientras tanto, mi suegro comenzó a llamar a parientes para difundir mentiras sobre mí, afirmando que era manipulador y que trataba de aislar a mi esposa de su familia. Fue agotador, pero sabía que tenía que mantener la concentración para protegerme. Empecé a recopilar pruebas de su acoso. Guardé mensajes de texto, mensajes de voz y capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales. Esto no era solo por mi propia tranquilidad. Era un seguro en caso de que las cosas se intensificaran aún más. Mi esposa, para su mérito, comenzó a reducir las visitas a su familia, evitó sus llamadas y se saltó algunas reuniones, lo cual fue un cambio significativo. Parecía que finalmente estaba empezando a ver cómo su comportamiento estaba afectando nuestro matrimonio. Pero luego mi suegro hizo su truco más dramático hasta él
momento, organizó una intervención en una reunión familiar a la que no asistimos. Invitó a amigos en común y parientes lejanos para ventilar sus quejas, me acusó de separar a la familia, presentándose a sí mismo como víctima de mis problemas de control. Algunos de los asistentes luego se acercaron a mí, expresando su preocupación y pidiéndome mi versión de la historia. Con calma, expliqué la situación, presentando pruebas de su comportamiento. Para mi sorpresa, algunos de ellos se pusieron de mi lado, admitiendo que habían notado patrones similares en el pasado. El punto de inflexión llegó cuando mi esposa finalmente me defendió públicamente. En otra reunión familiar en la que su padre intentó volver a ventilar sus quejas, ella lo calló. Le dijo que me apoyaba y que su comportamiento era el verdadero problema. Fue la primera vez que lo enfrentó frente a la familia y cambió la dinámica de poder por completo. Su padre estaba furioso, amenazando con repudiarla a menos que se divorciara de mí. Ella le dijo que si no podía respetar nuestro matrimonio, entonces no tendría más remedio que distanciarse de él. Las consecuencias fueron inmediatas. Mi suegro dejó de hablarle a mi esposa y mis cuñados siguieron su ejemplo. Fue un distanciamiento temporal, pero, por primera vez, sentí que estábamos en sintonía. La decisión de mi esposa de priorizar nuestro matrimonio sobre su familia fue un punto de inflexión. Y aunque sabía que el camino por delante no sería fácil, finalmente sentí que estábamos tomando el control de nuestras vidas. Actualización 4. La ruptura en la familia se volvió innegable después de que mi esposa me defendiera. Mi suegro se negó a asistir a cualquier evento familiar si yo estaba presente, dejando en claro que no quería tener nada que ver con mi vida. Esto causó una división en la familia extendida. Algunos apoyaron su postura, mientras que otros permanecieron neutrales o se pusieron de nuestro lado en silencio. Mis cuñados trataron de mediar sugiriendo compromisos, pero sus esfuerzos solo empeoraron la situación. Constantemente se ponían del lado de su padre, insistiendo en que yo debería disculparme y arreglar las cosas. A pesar de la tensión, mi esposa y yo comenzamos a asistir a eventos sin mi suegro. Por primera vez, disfrutamos de una sensación de libertad en las reuniones familiares sin que él lo eclipsara todo. Tuve la oportunidad de vincularme con algunos miembros de la familia extendida. Admiraban mi fuerza e incluso compartieron historias de lo controlador que había sido mi suegro en el pasado. Su apoyo fue una grata sorpresa e hizo que las reuniones fueran más agradables. Unas semanas más tarde, mi esposa y yo recibimos una carta de mi suegro. Se disculpó por su comportamiento, pero no se responsabilizó por nada específico. Era más una carta de lo siento si te ofendí que una disculpa genuina. Mi esposa pensó que era un paso adelante, y quería reunirse con él para hablar sobre la reconciliación. Yo no estaba tan convencido, pero accedí a una reunión, con la cautelosa esperanza de que las cosas pudieran mejorar. La reunión comenzó en un tono civilizado, pero rápidamente se tornó tensa. Mi suegro se disculpó de nuevo, pero estaba claro que no entendía del todo los límites que habíamos establecido. Hizo comentarios improvisados sobre cómo solo estaba tratando de ayudar y no entendía por qué me tomaba todo tan personalmente. Reiteré nuestras reglas para futuras interacciones. Sin visitas sin previo aviso, sin intromisión en nuestras decisiones y sin menospreciarme en público ni en privado. También dejé en claro que cualquier extralimitación tendría consecuencias. Él asintió, pero parecía irritado, como si estuviera de acuerdo solo para terminar la conversación. Mis cuñados, mientras tanto, estaban siguiendo su ejemplo a regañadientes. Dejaron de publicar mensajes crípticos en las redes sociales, pero se mantuvieron fríos conmigo. Sus interacciones se limitaron a intercambios corteses, lo cual me pareció bien. No estaba buscando una amistad con ellos, solo respeto. Mi esposa, por su parte, hizo cumplir constantemente los límites que habíamos establecido. Cada vez que su familia se resistía, se mantenía firme, demostrando que estaba completamente de mi lado, pero mi suegro no había terminado de ponernos a prueba. Una noche, apareció sin invitación, alegando que solo quería dejar algo. Mi esposa lo interceptó en la puerta y le dijo firmemente que no podía entrar sin previo aviso. Trató de discutir, pero ella no cedió. Finalmente, se fue, claramente molesto. Pero fue un punto de inflexión. Por primera vez, se dio cuenta de que las reglas también se aplicaban a él y que mi esposa ya no iba a dejar que nos pisoteara. Después de ese incidente, las cosas comenzaron a calmarse. Mi esposa y yo finalmente sentimos una sensación de paz en nuestras vidas. El drama constante había disminuido y comenzamos a reconstruir la confianza en nuestra relación. Una noche, me agradeció mi paciencia y resiliencia durante toda la prueba. Sentí que finalmente estábamos en el mismo equipo y fue un alivio saber que nuestro arduo trabajo estaba dando sus frutos. Para celebrar nuestra recién descubierta independencia, comenzamos a planificar unas vacaciones. Un viaje solo para nosotros dos.
Era algo que no habíamos hecho en años y la idea de escapar de todo, aunque sea temporalmente, se sentía liberadora. Casi al mismo tiempo, recibimos otra carta de mi suegro. Esta era diferente. Fue sincera, de disculpa y sin excusas. Admitió haberse extralimitado y expresó un deseo genuino de enmendarlo. Decidimos tomarnos las cosas con calma. La reconciliación era posible, pero sería en nuestros términos. Por ahora, nos enfocamos en disfrutar de la paz por la que habíamos trabajado tan duro. Para lograr, actualización 5, mirando hacia atrás en todo lo que pasamos. Es difícil creer lo lejos que hemos llegado. El viaje no fue fácil, pero transformó nuestro matrimonio de maneras que nunca imaginé. Mi suegro y mis cuñados, que alguna vez fueron fuentes constantes de estrés, ahora son distantes, pero respetuosos. Han aprendido a respetar los límites que establecimos y, aunque es posible que nuestras relaciones nunca sean cercanas, la paz que hemos ganado vale la pena. Mi esposa ha sido mi mayor apoyo durante toda esta transformación. Una vez vacilante y temerosa de la confrontación, se ha convertido en alguien que prioriza nuestro matrimonio por encima de todo. Se mantiene firme cuando se trata de límites y ya no deja que las tácticas de culpa de su familia la influyan. Es un alivio saber que ahora somos realmente un equipo, algo que parecía imposible no hace mucho tiempo. Unos meses después de que se calmara el caos, recibimos la noticia más feliz. Estábamos esperando ¿nuestro primer hijo? Esto añadió una nueva capa a nuestra dinámica con su familia. Como era de esperar, mi suegro se acercó, expresando cautelosamente su deseo de ser parte de la vida de su nieto. Dejé en claro que su participación sería en nuestros términos, no habría visitas sin previo aviso. No socavaría mis decisiones como padre y no habría drama. Sorprendentemente, respetó las reglas. Ha tenido cuidado de no extralimitarse, y aunque sigo siendo cauteloso, su esfuerzo no ha pasado desapercibido. Mis cuñados también han comenzado a reconstruir su relación conmigo, aunque ha sido un proceso lento. Hemos tenido algunas conversaciones civilizadas en reuniones familiares y, aunque la confianza aún no se ha restablecido por completo, se siente como un progreso. Los miembros de la familia extendida que alguna vez se pusieron del lado de mi suegro también han comenzado a cambiar su apoyo hacia nosotros. Han visto el esfuerzo que he hecho para mantener la paz y han comenzado a reconocer los patrones que estaban en juego antes. A través de todo esto, me di cuenta de cuántas personas luchan con problemas similares en sus familias. Comencé a orientar a otros en foros en línea y grupos de apoyo locales, compartiendo mis experiencias y las lecciones que aprendí sobre cómo establecer límites y mantenerme firme. Ha sido increíblemente gratificante ayudar a otros a navegar situaciones como la mía y me ha dado un sentido de propósito más allá de simplemente resolver mi propio drama familiar. Mi suegro, para su mérito, ha hecho un esfuerzo constante para enmendar sus caminos. Está lejos de ser perfecto, pero su comportamiento ha mejorado significativamente. Hemos llegado a una tregua tentativa y, aunque siempre estaré alerta, soy cautelosamente optimista sobre el futuro. Uno de los pasos más satisfactorios en nuestro viaje fue renovar nuestra casa. La convertimos en un verdadero santuario, un espacio que finalmente se siente como nuestro. Actualizamos la sala de estar que una vez redecoró sin permiso, transformándola en un reflejo de nuestro estilo. Cada vez que cruzo la puerta, siento orgullo por lo lejos que hemos llegado. Una noche, mientras terminábamos de decorar la habitación del bebé, mi esposa se volvió hacia mí y se disculpó. Admitió que debería haberme defendido antes y prometió que nunca más dejaría que nadie se interpusiera entre nosotros. Fue un momento sincero y, aunque ya la había perdonado, escucharla decirlo significó mucho. Mientras estoy sentado aquí reflexionando sobre todo, siento una profunda sensación de triunfo y gratitud. Los límites no solo transformaron nuestro matrimonio, sino que me devolvieron el control de mi vida. Es una lección que llevaré conmigo para siempre y que espero transmitirle a nuestro hijo. La vida no es perfecta, pero es nuestra y eso es más que suficiente para mí.